Hola, de nuevo apasionados del drama turco. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, su refugio predilecto para desmenuzar los culebrones que nos roban el sueño y nos mantienen pegados a la pantalla. Soy, y como siempre me emociona enormemente compartir este tiempo con ustedes, explorando los intríngulis, los amores prohibidos y los giros inesperados que nos regalan las producciones otomanas. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocional profundo, navegando por las aguas turbulentas de la venganza, el perdón, la redención y por supuesto, el amor en todas sus facetas. Prepárense para un análisis exhaustivo de esos momentos que nos dejan boquiabiertos, de esos personajes que nos hacen vibrar y de esas historias que nos atrapan desde el primer segundo. Desentrañaremos los secretos mejor guardados, analizaremos las motivaciones más ocultas y, como no podía ser de otra manera, shippearemos con fervor hasta el final. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el contenido de hoy, permítanme recordarles que este canal se nutre de su apoyo incondicional. Si disfrutan de estos análisis detallados, si se deleitan con las revelaciones detrás de cada escena y si se apasionan tanto como yo con las telenovelas turcas, no olviden suscribirse. Activen la campanita mágica para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, si este tema en particular les enciende la chispa, regálenme un like. Su apoyo es el combustible que alimenta esta aventura. Ahora sí, sin más dilación, demos inicio a nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. ¿Están listos para un torbellino de emociones? Porque la primera parada de nuestro viaje será, nada más y nada menos, que Hande Furiosa, el secreto tras la tormenta. Les advierto que esta no es una serie para cardíacos. Hande Furiosa es un drama romántico con toques de thriller psicológico que nos sumerge en la vida de Hande, una joven aparentemente frágil y delicada, pero que en su interior alberga una fuerza descomunal, capaz de desatar un verdadero huracán. La serie está protagonizada, como era de esperarse, por la talentosísima Hande Erçel, quien nos entrega una interpretación magistral de una Hande muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver, más oscura, más decidida y con una mirada que lo dice todo. A su lado brilla Kerem Bürsin, quien encarna a Demir, un hombre atormentado por un pasado doloroso y que se ve irremediablemente atraído por el magnetismo arrollador de Hande. La trama nos presenta a una Hande que ha sido víctima de la traición más cruel. Su mejor amiga, Melisa, y su novio, Emir, han mantenido una relación clandestina a sus espaldas. El descubrimiento de esta infidelidad detona una serie de eventos que transforman a Hande en una mujer implacable, consumida por la sed de venganza. Ella jura que Emir y Melisa pagarán por el dolor que le han infligido, pero en su camino se cruza Demir, un hombre que comprende su sufrimiento como nadie, un hombre que también carga con sus propios demonios internos. La serie explora a fondo cómo Hande, en su búsqueda incansable de venganza, se redescubre a sí misma, desenterrando una fortaleza que desconocía y encontrando un amor inesperado en Demir. Pero el camino hacia la felicidad no será nada fácil. Melisa no se rendirá sin dar batalla, aferrándose a Emir con uñas y dientes, y Emir hará todo lo posible por recuperar a Hande, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad y la de los demás. La tensión entre Hande y Demir es palpable desde el primer instante en que se cruzan sus miradas. Ambos se sienten irresistibles el uno para el otro, pero sus pasados los atormentan como fantasmas, impidiéndoles entregarse por completo a la pasión que los consume. Lo que hace a Hande Furiosa una serie tan especial y cautivadora es la profundidad y la complejidad de sus personajes. Hande no es simplemente una víctima indefensa, es una mujer fuerte, decidida y valiente que lucha por lo que cree justo, incluso si eso implica romper algunas reglas. Demir no es el típico galán de telenovela, es un hombre con cicatrices emocionales profundas, que busca la redención y la oportunidad de dejar atrás sus errores. Y Melisa, aunque sea la antagonista principal, también tiene sus propias motivaciones, sus propios miedos y su propio dolor, lo que la convierte en un personaje mucho más humano y complejo de lo que aparenta. Un dato curioso sobre esta serie es que Hande Erçel tuvo que someterse a un riguroso entrenamiento en defensa personal para poder interpretar a Hande con la credibilidad que requería el personaje. Ella misma ha confesado en varias entrevistas que este papel ha sido uno de los más desafiantes de su carrera, pero también uno de los más gratificantes, ya que le permitió explorar nuevas facetas de su talento y conectar con una audiencia diferente. La química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, sus silencios elocuentes, todo transmite una pasión arrolladora que traspasa la pantalla y conecta directamente con el espectador.
La forma en que se complementan en cada escena es simplemente mágica. Ahora, cambiemos de escenario y nos adentremos en una historia donde una simple confesión lo cambia todo. Kerem confiesa, El laberinto de la verdad. Esta serie, protagonizada por el carismático Kerem Bürsin y la talentosa Aika Aysin-Turan, es un drama romántico con un intrigante toque de misterio que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. Kerem interpreta a Ali, un hombre de negocios exitoso y aparentemente feliz, pero que en realidad está atormentado por un oscuro secreto de su pasado, un secreto que lo consume por dentro y lo mantiene prisionero de la culpa. Aika interpreta a Elif, una joven periodista ambiciosa y decidida, que investiga la misteriosa muerte de su padre y que, sin esperarlo, se cruza en el camino de Ali, desencadenando una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. La trama central gira en torno a la decisión de Ali, quien, después de años de silencio y sufrimiento, decide confesar el secreto que ha guardado celosamente durante tanto tiempo, un secreto que podría destruir por completo su reputación, su carrera y su vida tal como la conoce. Él sabe que la verdad tendrá consecuencias devastadoras, pero ya no puede seguir viviendo con el peso de la culpa sobre sus hombros. Elif, por su parte, está decidida a descubrir la verdad sobre la muerte de su padre, aunque eso signifique enfrentarse a personas poderosas y peligrosas, que harán todo lo posible para mantener sus secretos a salvo. La conexión entre Ali y Elif es instantánea, una chispa que se enciende en el momento en que sus miradas se cruzan por primera vez. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro de una manera irresistible, pero sus caminos están plagados de obstáculos y peligros. Ali sabe que su secreto podría poner en peligro a Elif, convirtiéndola en un blanco para sus enemigos, y Elif no está segura de si puede confiar en un hombre que guarda tantos secretos oscuros, un hombre que podría estar involucrado en la muerte de su padre. La serie explora temas profundos y complejos como la culpa, el perdón, la redención, el poder de la verdad y las consecuencias de nuestros actos. ¿Será capaz Ali de confesar su secreto y encontrar la paz que tanto anhela? ¿Podrá Elif descubrir la verdad sobre la muerte de su padre y encontrar el amor en el camino? Lo que hace a Kerem confiesa una serie tan adictiva y emocionante es el suspense constante, la sensación de que en cualquier momento puede ocurrir algo inesperado. Cada episodio termina con un cliffhanger que te deja con ganas de más, obligándote a esperar ansiosamente la siguiente entrega para descubrir qué pasará después. Las actuaciones de Kerem Bürsin y Aika Aysin-Turan son impecables, logrando transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus emociones de una manera que te atrapa por completo. Un dato interesante sobre esta serie es que fue filmada en diferentes locaciones emblemáticas de Estambul, lo que le da un toque muy auténtico y realista. Los paisajes urbanos y la arquitectura de la ciudad se convierten en un personaje más de la historia, creando una atmósfera única y envolvente. La música también juega un papel fundamental en la serie, creando una atmósfera de misterio, intriga y romance que te envuelve por completo, intensificando las emociones y creando una experiencia visual y auditiva inolvidable. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que nos enseña que después de la tormenta siempre sale el sol, que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. Melissa y yo, un nuevo amanecer tras la tormenta. Esta serie, protagonizada por la encantadora Melissa Dongel y el talentoso Burak Deniz, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y llorar a lágrima viva a partes iguales. Melissa interpreta a Zeynep, una joven optimista, soñadora y llena de energía, que trabaja como florista y que irradia alegría a donde quiera que va. Burak interpreta a Demir, un arquitecto exitoso y reconocido, pero que tiene el corazón roto y que ha perdido la fe en el amor después de una dolorosa traición. La trama nos presenta a Zeynep, quien, después de una serie de desengaños amorosos, decide que el amor no está hecho para ella. Ella se concentra en su trabajo, en sus amigos y en sus pasatiempos, renunciando a la idea de encontrar a su alma gemela. Sin embargo, un día conoce a Demir, un hombre que ha construido un muro alrededor de su corazón después de sufrir una profunda decepción amorosa. Ambos se cruzan por casualidad y aunque al principio se resisten a la idea de enamorarse, poco a poco se van enamorando el uno del otro, superando sus miedos y aprendiendo a confiar nuevamente. La serie explora temas universales, como la superación personal, la importancia de la amistad, el valor de la familia y la capacidad de volver a amar después de una decepción. Zeynep le enseña a Demir a abrir su corazón, a dejar atrás el pasado y a creer de nuevo en el amor, mientras que Demir le muestra a Zeynep que el amor verdadero existe, que vale la pena arriesgarse y que la felicidad puede estar a la vuelta de la esquina.
Lo que hace a Melissa y yo una serie tan encantadora y especial es su tono ligero, fresco y optimista. A pesar de que los personajes enfrentan dificultades y desafíos, la serie siempre transmite un mensaje de esperanza, positivismo y resiliencia. Las actuaciones de Melissa D'Angel y Burak Deniz son adorables y conmovedoras. Ambos tienen una química increíble y logran transmitir la ternura, el humor y la vulnerabilidad de sus personajes de una manera que te llega al corazón. Un dato curioso sobre esta serie es que Melissa D'Angel y Burak Deniz se hicieron muy buenos amigos durante el rodaje. Ellos mismos han compartido en sus redes sociales fotos y vídeos de sus momentos divertidos juntos, mostrando la gran conexión que existe entre ellos fuera de la pantalla. La serie ha sido un éxito rotundo en varios países, y ha sido elogiada por su mensaje positivo, su encanto y su capacidad de conectar con el público de todas las edades. Bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas 3 series que nos demuestran que el amor, la traición, la confesión y la furia son ingredientes esenciales para una buena historia, pero que al final, siempre hay espacio para la esperanza y la redención. Recapitulando, hemos analizado en profundidad Ande Furiosa, El secreto tras la tormenta, donde vimos a Ande Ercel convertida en un torbellino de venganza y pasión. Luego nos sumergimos en Kerem Confiesa, El laberinto de la verdad, donde la honestidad y el misterio se entrelazan en una trama llena de suspense. Y finalmente nos emocionamos con Melissa y yo, Un nuevo amanecer tras la tormenta, una historia que nos recuerda que después de la tormenta siempre hay esperanza y que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de los personajes? ¿Les gustaría que hiciéramos más análisis profundos como este? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que este canal vive de su apoyo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y con todos los amantes de las telenovelas turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.